Como siempre, vamos a empezar haciendo un pequeño resumen de lo que vimos la clase pasada. Entramos finalmente en lo que es el tema del éxodo, como el éxodo nos une las promesas de Dios con Abraham, el juramento del pacto con la realidad que vive el pueblo de Israel en ese momento. Vemos como Dios salva dos veces al pueblo israelita de la extinción por parte del faraón, una vez a través de parteras, la otra vez simbólicamente a través de Moisés, eh, el bebé que sobrevivió la masacre en el Nilo. Vimos cómo él toma la decisión de salir de Egipto a Madián, como él, en las palabras del autor de Hebreos, ve más valioso a Dios que los placeres momentáneos de Egipto, ¿no? Como rehúsa ser el heredero al trono del faraón por ser parte de este pueblo escogido por Dios. Y finalmente terminamos una sección muy importante y es la del nombre de Dios. ¿Qué es lo que significa este yo soy que yo soy, este Yahweh? Y el nombre que de aquí en adelante siempre se va a utilizar en relación a Dios y su pueblo. Ya no se le va a llamar El Shaddai, ya no se le va a llamar El Olam, ¿no? El Dios eterno, el Dios altísimo, sino que ahora vamos a ver y conocer a Dios a través de esta revelación de sí mismo, que finalmente se va a expandir y se va a dar como en detalle más claramente en Éxodo 34 y el famoso Jehová, Jehová, un Dios lento para la ira y grande en misericordia, que es una ampliación de todo esto que ya vimos y que podemos relacionar no solo con los hechos del Éxodo y de los patriarcas, sino con toda la historia de la humanidad en este momento. Realmente podemos ver a este Dios que hace pactos con los hombres y tiene relaciones pactales con los hombres y ama a su pueblo y quiere un pueblo para sí y quiere que haya un reino que lo represente en este mundo caído, que ahora ya no es un reino que le sirve y lo conoce, sino que hasta este momento en la historia, incluso el mismo nombre de Dios había desaparecido. Es vital entender el nombre de Dios porque vamos a ver que de aquí en adelante todo esto que va a ocurrir, todo esto de la redención del pueblo de Dios, la redención del pueblo de Israel, y que va a ser el patrón de la redención de todos los creyentes a lo largo de todas las épocas, están basados en que Dios es Yahweh, Yahweh es Dios. Este es el Dios que salva, y todo lo que Él va a hacer es para mostrar que lo que vimos que refleja y es su nombre, sus características, su carácter, su identidad basadas en su nombre, es lo que se revela a través de todos estos hechos. Tanto lo que llamamos las 10 plagas como la Pascua misma, todo esto es para mostrar que yo soy Yahweh, dice Dios, sí, que yo soy este Dios que es quien Él es, que causa lo que causa, que será lo que será. Todo siempre va a girar aquí en adelante en torno al nombre de Dios. El nombre de Dios es de suma importancia. A lo largo de la historia de la Biblia, finalmente terminamos asociándolo con el Nuevo Testamento y como la Septuaginta traduce el nombre sagrado como Adonai, Señor, y que muchas veces cuando leemos en el Nuevo Testamento el nombre Señor, no está haciendo referencia simplemente a un término de señorío o realeza, sino a este mismo nombre, que Él dice es un nombre para siempre, no es un nombre pactal, el nombre por el que su pueblo lo conocerá y por el que todas las naciones sabrán, incluso que Jesús mismo es Yahweh, ¿no? Que este Dios que ha obrado en la historia, providencialmente, inmanentemente y soberanamente por su pueblo, es el Dios que ha traído todo esto y todos van a verlo. Todas rodillas se doblarán, nos dice Pablo en Filipenses. Después de la gran revelación del nombre de Dios, vemos las instrucciones de Dios a Moisés, ¿no? Y acá vamos a ver un patrón de Moisés no queriendo hacer lo que Dios lo llama a hacer.
Y en todo esto Dios va a seguir revelando su carácter, su persona a Moisés, ¿no? Entonces ya vemos quién es el nombre de Dios, ahora vemos las instrucciones de Dios a Moisés. Dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, y acá estamos hablando de Yahweh, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y dijo, ciertamente los he visitado y he visto lo que les han hecho en Egipto. He dicho, los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. No, entonces, acá está la promesa ya de liberación. Estas mismas fronteras de Canaán y de los hititas y los amorreos y los fereceos y los heveos son las mismas que le dijo Dios a Abraham cuando ya le dice como ahora la tierra va a tener fronteras. Una tierra que emana leche y miel, o sea, es una tierra próspera. Y esto simplemente es lo mismo que ya hemos visto en la vida de Abraham, en la de Isaac y en la de Jacob. Ahora va a estar localizado en un sitio físico, pero el reino no se limita al sitio físico y Canaán y toda esta zona siempre va a reflejar algo más grande, eso ya lo vimos con Abraham. Sin embargo, acá Dios ya está haciendo su plan. Dios va a liberar. El pueblo no puede liberarse a sí mismo, pero Dios va a obrar. Y todo lo que va a pasar de aquí en adelante es Dios mostrando que su nombre y su identidad son correctas y se pueden ver en lo que hace. Ellos escucharán tu voz, entonces tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificio al Señor nuestro Dios, ¿no? Entonces la primera es súper simple. Le está, le está diciendo simplemente déjennos adorar a Dios fuera de Egipto, ¿no? En la tierra a la que debemos adorar a Dios. Y eso lo vamos a ver mucho a lo largo de lo que son las plagas. No, no es finalmente la salida absoluta de Egipto todavía, sino el mensaje principal es Dios los va a liberar, pero primero Él quiere que vayan y lo adoren. Como le dijo antes a Moisés, ¿no? ¿Cuál es la señal de que todo esto pasará? Que vendrán ustedes a este monte y me adorarán. Y eso es lo que Dios quiere de su pueblo, después de todo, ¿no? Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Juan 4. Él busca verdaderos adoradores que lo adoren. Él ha creado una humanidad y ha creado y ha llamado a un pueblo para que lo adore. Y acá ya vemos simplemente todo lo que ya vimos del nombre de Dios, ¿no? Los ancianos van a escuchar y van a creer. Esto ya Dios lo ha dicho de antemano y no es algo que podríamos como garantizar basado en la historia de esta gente, ¿no? Han estado esclavos 400 años, yo creo que aunque tienen un montón de costumbres y una tradición que va a los días de José y los patriarcas, la realidad es que, como vemos, cuando ellos salen de Egipto, por ejemplo, tienen muchas costumbres y están muy familiarizados con la cultura egipcia como tal. A pesar de que tienen su tradición y la han conservado por siglos, también se han contaminado de la cultura de los egipcios y de su pensamiento y de su forma de ser y de adorar. Eso lo vemos obviamente en el monte Sinaí, cuando después de que Moisés no vuelve, lo primero que hacen es intentar hacer una imagen de Dios, aunque ya les dijo Moisés que no se podía hacer imágenes de Dios. Todo esto viene de donde se crían ellas, ¿no? Entonces, esto es Dios mostrándonos su nombre. Él va a enviar a Moisés y él va a garantizar que los ancianos lo van a escuchar y que ellos deben, junto con él, pasar este mensaje al faraón o el rey de Egipto. Sin embargo, desde aquí ya vamos a ver algo que es un tema bastante debatido. La clase pasada vimos un poco de eso de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana y el caso del faraón es un caso muy repetido en estos debates y vamos a ver que en algunos pasajes nos dice que Dios endureció el corazón del faraón, en otros pasajes nos dice que el faraón endureció su corazón. Ya la clase pasada tomamos como un buen tiempo para explicar esto de la soberanía humana y la responsabilidad
en la soberanía de ahí viene la responsabilidad humana. Entonces no va a entrar en ese debate de nuevo, porque si nos ponemos con cada minucia de Éxodo no terminamos nunca. Pero algo que podemos ver desde ya es que Dios no le dice a Moisés que las cosas van a salir bien desde el principio. Él le dice lo que él debe hacer. Le dice, tú tienes que ir a los ancianos te creerán, diles que vamos a ir a una leche, la que hay leche y miel, o sea, una tierra muy próspera. Y también vayan a olvidarle al faraón que ustedes deben salir a adorar al Dios, a este Yahweh. Y lo que vemos en este pasaje es claro, ¿no? Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir si no es por la fuerza. Entonces, Dios ya está garantizando, no vamos a entrar de nuevo en el debate de cómo así. Dios se endurece, el faraón se endurece. Eso lo vimos como un poquito en detalle en la clase pasada, pero Dios ya está garantizando desde este momento que Él no los va a dejar ir así como así. Desde una perspectiva humana, como vimos la clase pasada, es bastante claro porque no son un pueblo que le sirve, que se multiplica y que es bendito por Dios incluso a pesar de la opresión. Ellos son los que lo ayudan a expandirse y a construir todas estas grandes maravillas que hoy en día nosotros vemos en Egipto, ¿no? Él ya sabe, ¿no? Entonces acá estamos diciendo hay un preconocimiento de Dios de lo que va a pasar. Y Él va a orar en todo eso, ¿no? Él dice, Él no los va a dejar ir, pero igual yo los mando. Y curiosamente, eh, vamos a ver que a pesar de que Moisés recibe toda esta información, él siempre va a decir, cuando las cosas no salen como lo planeado al principio, como, ¿cómo así que vamos a liberar? ¿Cómo si nos oprimen más? Fuimos a darle este mensaje y nos oprimieron más, no nos liberaron. Pero Dios ya le había dicho desde el principio que las cosas no iban a ser como vayan con los ancianos a la casa del faraón, díganle que los deje ir y los va a dejar ir. No, desde acá ya tenemos la predicción divina de que esto no va a ser una cosa simple y bella, no va a ser libre de sufrimiento, no va a ser libre de problemas, pero Dios está en control. Y eso de nuevo va muy relacionado con lo que vimos que es el nombre de Dios. Dios es soberano, incluso en medio de la responsabilidad humana del corazón humano, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Dios? Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él y después de esto los dejará ir, ¿no? Entonces ya está prediciendo todo lo que va a pasar en la historia. Y esto no es algo nuevo, ¿no? Esto lo mismo lo vemos en el juramento del pacto de Dios con Abraham. Y le dice, tus descendientes van a ser una tierra que no es la de ellos, van a ser esclavos, van a estar oprimidos ahí, y yo me encargaré de liberarlos y de darles la riqueza a este pueblo al que los está oprimiendo, ¿no? Entonces, ahora tenemos que ver, muy importante, quien obra siempre en todo esto no es el pueblo de Israel, ni la fe del pueblo de Israel, es Dios mismo, ¿no? Y esto es lo mismo que Abraham eh, y Sara y el nacimiento de Isaac, ¿no? En esa clase hablamos un poco de los milagros. Y creo que es importante hablar como de los milagros para entender todo esto que va a aparecer, porque acá está hablando de prodigios o maravillas que Dios va a hacer. Y hablamos un poco de que hay de los milagros y la fe y cómo necesitamos milagros para creer. Y también vimos de milagros que autentican a un mensajero, ¿no? Esto va a ser al principio, acá vamos a ver en la vida de Moisés esto, y es que las primeras señales que él va a hacer van a autentificar que él viene de Dios. Y lo veremos en un momento. Esto es real, muchos milagros son para autenticar al mensajero, pero hay milagros que yo diría que son necesarios, que no dependen de la fe, porque un milagro nunca depende de la fe, eso es una concepción, creo que totalmente incorrecta. Los milagros nunca dependen de la fe de una persona en la Biblia.
Pero estos milagros necesarios, estas maravillas necesarias, siempre son para revelar a Dios. Todo lo que sucedió en la vida de Abraham era para mostrar que él era el Shaddai, ¿no? El Dios Todopoderoso. Todo lo que va a suceder acá es para que el pueblo vea y entienda el nombre de Dios, ¿no? Recuerden, este nombre ha estado perdido por siglos. Dios se lo revela de nuevo a Moisés y lo explica. No, yo soy quien yo soy, ya vemos todo lo que eso significa, esto se resume en Yahweh, yo soy. Esta es la versión abreviada de toda esta revelación de Dios mismo. Y todo lo que va a pasar acá es, vamos a ver la mano de yo soy en acción, ¿no? Yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré por medio de él, ¿no? Entonces dice, todo esto que va a pasar es mi mano y yo actuando. Y lo que el pueblo va a ver en todas estas maravillas que van a suceder es que Dios es quien Él es. Todo esto que vimos del Dios providente, inmanente, que está con su pueblo y que se ve en estas grandes maravillas que va a hacer, todo esto es para mostrar que el carácter de Dios revelado en su nombre real, es cierto, es verdad. Entonces ya tenemos, el faraón se va a resistir, Dios va a orar milagrosamente para revelarse a sí mismo a su pueblo. Y después de esto los va a dejar ir, ¿no? Entonces el propósito de la dureza del corazón del faraón es para que el pueblo, el faraón, bueno, digamos, Egipto mismo, porque no es solo el faraón el que va a presenciar todo esto, el faraón, Moisés e Israel, todos ellos entiendan y vean quién es este Yahweh, ¿no? Ahí está la tradición de los patriarcas, está todo esto del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Moisés lo entiende, el pueblo de Israel tiene esta tradición, pero todavía no conocen a Dios como el que es quien Él es. Y todo lo que va a suceder de ese momento en adelante es para mostrar eso. Ellos lo van a ver con sus propios ojos. Los niños que estaban con ellos, ¿no? La segunda generación que finalmente entra a la tierra prometida son gente que vio las 10 grandes maravillas, vio abrirse el mar en dos y pasar a través de él. Y no solo el mar que Moisés abrió, sino después Josué, ¿no? Y las rocas que sacaron del mar de nuevo antes de entrar a la tierra prometida. Diferentes mares, pero todo esto ellos lo van a ver. Ellos van a ver el pilar de fuego en la noche y la nube de humo de día. Todo esto es para ver y mostrar el carácter de Dios. Él está con su pueblo, Él es providente y Él es quien Él es. Finalmente, ¿no? Esto es todo lo que esta historia quiere mostrarnos. Ya sabemos que Dios está con su pueblo, pero vamos a entender quién es este gran Dios. Y curiosamente, lo va a hacer con la civilización más poderosa de la época en la que vive Moisés y la que vive el pueblo de Israel en este tiempo. Él no está cogiendo a un rey pequeño, de un pueblo pequeño que tiene un territorio decente. Él está cogiendo a la superpotencia de Antiguo Medio Oriente y les está diciendo, yo voy a mostrarles quién soy yo porque voy a coger a esta potencia y la voy a doblegar, ¿no? Ellos van a dejarlos ir, a pesar de que no los quieren dejar ir. Y todo esto lo haré a través de prodigios, que seré yo y mi mano obrando para la liberación de mi pueblo. Y haré que este pueblo haya gracia ante los ojos de los egipcios, y cuando ustedes se vayan no se irán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina de la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas, así despojarán a los egipcios. Entonces, no solo Dios va a orar a través de prodigios para mostrar su carácter y para que el pueblo finalmente sea liberado de la opresión y la esclavitud, sino que acá vemos que Dios es soberano sobre incluso eh, las voluntades humanas.
Dios es el que se encarga de que ellos hallen gracia ante los ojos de este pueblo que Dios acaba de herir una y otra vez. Ahora imagínense un Dios que llega de la nada, esta gente es la potencia del mundo, los hiere por todo lado, les mata a los primogénitos, y después de todo coge y les dice, ustedes vayan y pídanle a los egipcios todo lo precioso que tienen, y ellos se los dan, porque sí, y lo único que nos dicen es, de nuevo, no, Dios hizo que ellos hallaran gracia ante los ojos del pueblo egipcio, y todo lo que Dios está prediciendo va a pasar. Ya sabemos que el corazón del faraón va a estar endurecido, que no los va a dejar ir si no es a la fuerza, que Dios va a orar con ese corazón duro para hacer su voluntad y para mostrar su nombre y su identidad. Y esto también lo vamos a ver porque no simplemente los va a dejar ir, sino que toda la riqueza del pueblo de Egipto, todos los objetos de plata, todos los objetos de oro y los vestidos, se los van a llevar con ellos. Finalmente, la riqueza con la que entra el pueblo de Israel a la tierra prometida no es de ellos y no la obtuvieron ellos, sino fue egipcio a través de su mini imperio o gran imperio para la época, podríamos decirlo. Que ellos obtienen todo esto y esto de nuevo va con la promesa de Dios a Abraham. Y lo vimos antes de que revelara su nombre. Me acordé de mi pacto y mi juramento con Abraham, con Isaac y con Jacob. Entonces todo esto ha sido transferido de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob. Esta relación pactal y todo lo que esto implica, las promesas. Y ahora todo esto lo vemos en acción. Y lo vamos a ver. Dios ya le está diciendo a Moisés todo lo que va a pasar antes de que suceda. Acá vemos lo que se dice la presciencia divina, el preconocimiento. Dios conoce de antemano todo lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque Él lo ha declarado todo desde el principio. Y acá lo podemos ver. Él antes de que obre todo lo que va a obrar, ya le está diciendo a Moisés lo que va a suceder. Desde la dureza del faraón hasta sus maravillas que él va a hacer, ¿no? O los grandes prodigios que nosotros llamamos las plagas, pero creo que más que un juicio o una plaga son prodigios de Dios para mostrar quién es Dios y lo poderoso que es Dios. Todo esto va a suceder. El pueblo no solo se va a ir, sino que se va a ir con la riqueza de este pueblo que es tan poderoso y tan grande sin siquiera pelear. Es solo Dios obrando, recordando estas promesas y este pacto que hizo con los patriarcas. Y finalmente, antes de que vaya, Dios lo va a empoderar a Moisés para que cumpla todo esto. Y acá vemos como los milagros como una señal de que el mensajero es realmente un mensajero de Dios. Y acá lo vamos a ver. Moisés es como este primer ejemplo y muchos dirían es como el profeta por excelencia en el Antiguo Testamento. Por eso al final de Deuteronomio cuando se promete un profeta como él, esa es como una promesa escatológica que el pueblo de Israel y finalmente lo que será el pueblo judío estuvo esperando con ansias desde que entraron a la tierra prometida. Moisés siempre va a ser mostrado en el Antiguo Testamento como el profeta por excelencia. Y acá vamos a ver cómo esos mismos patrones se repiten en el Nuevo Testamento. Dios va a empoderar a sus mensajeros para proclamar su mensaje. Y una vez eso ya está, luego nos va a dar como esta revelación escrita. Esto es como lo mismo que hizo Moisés, es como la vida de los apóstoles, de alguna forma. Moisés respondió, y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizás digan, no se te apareció el Señor, ¿no? Entonces, Moisés hace un punto acá bastante racional, ¿no? Uno, el nombre del Señor ya está perdido por siglos, pero lo conocen como el Dios de los patriarcas. La gente va a decir, ¿cómo podemos saber que se te ha parecido el Señor? No, hemos vivido en esclavitud por 400 años ya y hemos clamado a Dios, me imagino que a diario probablemente. ¿Cómo tú, un hombre de 80 años que escapó, que fue criado en la casa del faraón y todo esto, que fue a vivir una vida por allá lejos, va a decir, pruébanos que se apareció Dios? Y esto es para esta época, ¿no? Esto no quiere decir que si yo quiero hoy en día ver un mensajero de Dios, tengo que tener las mismas pruebas.
Hay que entender el contexto de revelación donde esto había pasado, ¿no? Este es el seguimiento de las promesas de Dios a Abraham. Y este es un encuentro único. Dios está ahí en esta zarza. Nadie más es testigo de esto, solo Moisés y Dios. Si Dios es quien dice ser, que es después de todo el punto y el mensaje de su autorrevelación, Él tiene que mostrar, darle a Moisés la habilidad de poder mostrar a la gente que esto es verdad. ¿Y cómo lo va a hacer? Con prodigios. Y acá tenemos los milagros como una forma de autenticar a un mensajero. eh, y Dios le dice simple. Y el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en la mano? Una vara, le respondió Moisés. Échala en la tierra, le dijo el Señor. Y la echó en la tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella, pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Él extendió la mano y la agarró y se convirtió en una vara en su mano. Por esto te creerán que se te apareció el Señor, Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, de nuevo, siempre tenemos como la tradición por la que la conocen, pero esta revelación de Dios por la cual la deben conocer. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de señales. Hemos, hemos visto en la historia de los patriarcas que Dios es el Dios todopoderoso. Y no hay forma más mm, cercana de conocer a el poder de este Dios que ver milagros, ¿no? Y obras que lo autentiquen. Después de todo esto es un suceso que pasó único en la historia de la humanidad. Parte del llamado del plan de Dios. Y ahora él tiene que enviar a Moisés y él no simplemente le va a decir, veas las cosas y tú verás si sale bien o mal. Dios llama a sus siervos, Dios los empodera, Dios los capacita y Dios los envía. No simplemente es, yo los llamo, ustedes verán cómo se defienden. Realmente eh, la historia de los siervos de Dios, no el siervo de Jehová, que es un tema del Antiguo Testamento, que finalmente es el Mesías, sino de sus siervos en general. La gente que él llama para servirle de forma especial siempre están de la mano con un empoderamiento, podríamos decirlo. Dios capacita a todos sus siervos, a todos los profetas a lo largo de la historia y a los sacerdotes para cumplir las funciones que deben hacer. Dios no los deja a la deriva. Y acá vemos de nuevo el nombre de Dios. Dios está con su pueblo y eso incluye a sus siervos. Él no los va a dejar a la deriva. Él siempre va a estar con ellos. Les va a dar la capacidad de mostrar que son mensajeros de Él. Ahora, mete la mano en tu seno, añadió el Señor. Y Moisés metió la mano en su seno y cuando la sacó estaba leprosa, blanca como la nieve. Vuelve a meter la mano en tu seno, le dijo él, y él volvió a meterla en su seno, y cuando la sacó se había vuelto como el resto de su carne. Entonces no le da una, sino le da dos señales. Y sucederá que si no te creen y obedecen el testimonio de la primera señal, quizá creen el testimonio de la segunda señal. Entonces Dios conoce el corazón humano. Además, vamos a ver que eh, en Egipto había esta forma de alguna forma podríamos decirlo, de hechicería o de eh, adoración religiosa en la que se veían un tipo similar de obras o prodigios. Nunca van a ser siempre igual, la única que se repite es la de la vara en serpiente y lo que vemos finalmente es que la serpiente de Dios es más poderosa que las otras serpientes. Eh, pero entonces Él les dice, Él no simplemente le da una, sino que le da lo suficiente para que toda persona, o sea, no solo los que ya tienen como esta esperanza, sino incluso los más escépticos, puedan creer a través de la segunda señal. No le da una, sino le da dos. Todo esto es para autenticar a Moisés como mensajero y que el mensaje que él dice realmente viene del Dios de los patriarcas y que ahora se revela a sí mismo como Yahweh. Pero si todavía no creen estas dos señales ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca, y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Entonces, Dios se asegura de que toda persona, ay, perdón, dejé de presentar, que toda persona
en Israel, o bueno, en Egipto, que es parte del pueblo de Israel, vaya a creer en el mensaje de Moisés. Él se asegura de llamar a su mensajero, de empoderarlo y de enviarlo. Incluso a pesar de que Dios ya le garantizó el éxito, de que ya le reveló su nombre, que era una excusa de Moisés para no ir, ya lo empoderó para que su mensaje fuera creído por el pueblo. Y ya le dijo todo lo que iba a suceder. Moisés dice, no, esto no es para mí. Le dice, entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en los tiempos pasados, ni aun después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Eh, Curiosamente, un hombre criado en la casa del faraón, eh, que era, pues podríamos decir, la potencia intelectual de la época, se excusa, ¿no? Dice, yo podré ser tal vez inteligente, pero yo no, yo para hablar soy como malo y la gente tal vez no me entienda o me trabe. Esto no tiene nada que ver con tartamudear. Mucha gente cree que Moisés era tartamudo, pero no tenía nada que ver con tartamudear. Es simplemente Moisés entiende lo que él tiene que hacer, no lo inmenso que es todo esto y es una responsabilidad que él simplemente no quiere tomar. Él ya abandonó Egipto, pero él no está todavía dispuesto a este llamado tan grande. Él entiende lo que todo esto implica, él entiende quién es el faraón, él entiende que eso le puede costar su vida después de todo, ¿no? Uno no simplemente puede ir y entrar a la casa del faraón y decirle que haga algo, ¿no? Porque después de todo es una orden, deja ir a mi pueblo. No es por favor, si quieres, no, es Dios nos ha llamado para que nos dejes ir. Él dice, tú me conoces, ¿no? Eh, yo para qué voy a hacer esto, tú necesitas a alguien que hable mejor. Y esto es algo que mucha gente, muchas veces nosotros buscamos. Que el siervo de Dios sea el mejor hablado, el que, mejor dicho, sea elocuente, retórico. Y curiosamente vamos a ver que Dios va a llamar a personas que uno no llamaría, ¿no? En el Antiguo Testamento va a llamar eh, a hombres en el desierto. En este caso está hablando con un pastor en Madián. Él llama a todo tipo de gente. A veces llama a sacerdotes de su propio pueblo. Pero usualmente los profetas, y lo veremos luego en el Nuevo Testamento, los apóstoles no son las personas más estudiadas o más elocuentes. Sin embargo, Dios los usa y esto es como Dios mostrando su poder. Él no necesita al mejor para mostrar quién Él es. Él es quien Él es y Él va a poder hacer que un mensajero como Moisés sea después de todo el profeta por excelencia en la Biblia. Este es un rebelde que mató a un egipcio, que obviamente era malo, pero él quería mostrar su lealtad. Y cuando se da cuenta lo que pasa a la gente y se esparce el chisme, lo que hace es subir. Y ahora, este es el que Dios llama. Probablemente hay gente que en el pueblo de Israel, eh, en medio de todo ese trabajo, ha sido fiel y ha clamado a Dios todo este tiempo. Él simplemente escapó, vivió una buena vida, se casó, tuvo hijos, no está en esclavitud. Aparte, es de la familia sacerdotal de Madián, o sea, está en una muy buena familia, viviendo una vida tranquila y Moisés simplemente dice, yo no quiero esto, esto es demasiado grande y empieza a sacar excusa tras excusa. Ya sacó la excusa del nombre de Dios, ahora está sacando la excusa de que él simplemente no puede hablar bien, ¿cómo va a poder decir todo esto? Y Dios simplemente le responde. Y va a hacer esto una y otra vez hasta que Moisés entienda su llamado. Le dice, y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿Quién hace al hombre mudo, sordo, con vista, ciego? ¿No soy yo, el Señor? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de decir, de hablar, perdón. Este es, yo soy el que hace. El Señor es el que finalmente creó todo lo que existe. Uno no puede decirle a Dios, no, yo no estoy suficientemente capacitado, no soy suficientemente inteligente, o esto no es para mí, yo tengo otros planes. Al que Dios llama, Dios llama. Y no hay excusa humana que pueda uno darle a Dios para no cumplir el llamado que le da a uno. Yo estaré con tu boca. Acá
vemos esta conexión con el yo estoy con ustedes, ¿no? De los patriarcas, yo estaré contigo de Moisés, que le dio antes de revelar su nombre. Al decir, incluso yo estaré con tu boca. Tú no tienes ni siquiera preocuparte de lo que vas a decir o de tu boca. Yo hice todo esto. Yo puedo enseñarte lo que vas a decir. Yo puedo hacerte más elocuente que cualquier persona con todo el estudio retórico de la época. Yo hice todo esto, yo me encargaré de que el mensaje sea apropiado y que sea escuchado. Y Moisés se va a excusar de nuevo. Simplemente este es el patrón de Moisés hasta que acepta su llamado. Le dice, pero Moisés dijo, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Y uno diría, ay, tan noble. No, claro, Moisés. Está diciendo, está aceptando su llamado. No, le está diciendo, tú realmente me quieres a mí. Si esto es verdad, te ruego que envíes el mensaje para alguien que tú realmente quieras, no por alguien que se encontró accidentalmente esta zarza. De pronto esto no era para mí. De pronto simplemente estaba pasando por acá accidentalmente y, oh, una zarza. Y no era para mí, entonces yo mejor me voy. Y si viene el que realmente era, entonces a ese sí le avisas. Yo por ahora voy a seguir como con mi vida normal. Tú envía al que tú quieras, no te preocupes que yo entiendo. Y Dios de nuevo le responde. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo, no está allí tu hermano Aarón el levita, yo sé que él habla bien. Y además, ahora él sale a recibirte, al verte se alegrará en su corazón, y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca, yo estaré con tu boca y con su boca, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Además, Aarón hablará por ti al pueblo, él te servirá como boca y tú serás para él como Dios. Y esta vara la llevarás en tu mano y con ella harás las señales. Entonces le dice, listo, tú no quieres hacerlo, bien, tú tienes un hermano y tu hermano va a hablar por ti. Pero curiosamente vemos que el canal de comunicación siempre es Dios a Moisés, ¿no? Dios le habla a Moisés y ahora Moisés todavía no quiere aceptar su llamado. Eso vamos a ver que va a cambiar a medida que van avanzando en el desierto y en toda esta vida eh, ceremonial y ritual a Dios. Pero Dios le dice, tú eres mi profeta, yo te he llamado a ti, tú no quieres hacerlo, está bien. Usemos a tu hermano Aarón. Él te quiere, va a estar feliz de verte, pero yo soy el con quien yo me voy a comunicar es contigo. Yo te llamé a ti. Ahora tú vas a ser como Dios para Aarón y él va a ser como tu profeta. Pero tú eres mi profeta. Él no puede escapar de su llamado. A pesar de que Aarón va a hablar por él, él va a ser como Dios para él. Es decir, él es el canal de comunicación entre Dios y la humanidad, básicamente. En este momento Moisés es ese canal de comunicación. Eso es profecía. Él va a hablar las palabras de Dios. Nadie más. Ahora, Aarón las va a hablar por Moisés, pero Aarón no va en el canal y dice, ok, ahora Dios me habla a mí. No, Dios le habla a Moisés y por eso él le dice, tú serás para él como Dios, tú vas a ser como yo. Tú no quieres hacerlo, está bien. Vamos a hacerlo de forma diferente, pero aún así, tú eres mi profeta, tú eres mi escogido, tú eres mi llamado. Tú vas a hacer las señales. No, después de todo, él es el que hace las señales. No Aarón. Él sigue siendo el llamado y el escogido por Dios para liberar a su pueblo. No Aarón. Aarón va a ser como el apoyo mientras Moisés realmente finalmente acepta su llamado, ¿no? Y es que Aarón no pudo partir el mar rojo, Aarón no pudo eh, hacer todas las señales si Moisés no hubiera estado ahí. Moisés es el escogido y el llamado por Dios. Y así siempre va a ser. Dios es el que llama, llama. Eso lo vemos en la vida de los profetas. No es un llamado que uno diga, ah, caramba, qué buena vida voy a tener porque Dios me ha llamado a su profeta. Va a tener prosperidad y me va a ir bien y va a ser bendecido. Al contrario, la vida de los profetas es una vida de sacrificio. Los siervos de Jehová, los siervos de Yahweh siempre son personas que sufren eh, en esta vida, de alguna u otra forma. Y finalmente, ya que no tiene excusas, Moisés obedece a eso.
Entonces Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo, te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Ve en paz, le contestó Jetro, y el Señor dijo a Moisés en Madián, ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Moisés tomó también la vara de Dios en su mano. Entonces, esta vara curiosamente va a ser uno de los instrumentos que va a estar en el arca del pacto junto con las tablas de piedra, que es una muestra de esta obra que Dios hizo para liberar a su pueblo. Finalmente Moisés obedece. A los 80 años de edad se embarca en una aventura increíblemente larga y complicada, pero él finalmente ve el llamado a Dios en su vida. Y a pesar de que debería hacerlo él y no Aarón, Dios mismo incluso le provee ese canal para que él haga lo que debe hacer. Y aquí vemos la revelación de Dios a Moisés, ¿no? Este es un concepto que vamos a ver a lo largo del Pentateuco, es que finalmente Dios va a dar su palabra. Este es un concepto que está a lo largo del Antiguo Testamento. Muchas veces la gente ve, por ejemplo, el concepto de logos en Juan, la palabra, y lo asociaba mucho, o hoy en día también lo asocian mucho con la filosofía greco-romana. La palabra de Dios y el concepto de palabra está en el Antiguo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento nunca van a ser filósofos ni nunca van a hacer reflexiones filosóficas. Así no pensaban los apóstoles. Ellos pensaban a través de las escrituras. Y el concepto de palabra y la revelación de Dios como palabra. Y finalmente esto siendo un tipo cuyo antitipo es la palabra encarnada. La palabra finalmente viene a ser la revelación misma de Dios a los hombres. Y esto lo vamos a ver a lo largo del Antiguo Testamento. Un concepto de palabra que existe en el Antiguo Testamento, que no es ajeno al Nuevo Testamento ni es un concepto filosófico. Y que nos muestra finalmente quién es Dios y lo que Dios va a hacer. Y el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir a mi pueblo. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir, por tanto mataré a tu hijo, a tu primogénito. Y acá ya finalmente vamos a ver lo que va a suceder, la revelación última de Dios de todo lo que va a suceder en detalles. Le dice, tú tienes que hacer todas las maravillas que he puesto en tu mano. Y esto lo vamos a ver no solo en lo de la mano y lo de los bastones y lo de la vara que se hace serpiente, sino en todo lo más que va a hacer. Pero yo endureceré su corazón, de ese modo no dejará ir al pueblo. Entonces dirán a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y acá ya vemos una relación de el pueblo de Dios como su hijo. Y le va a decir, porque tú te has negado a dejarlo ir, yo mataré a tu primogénito. Y acá ya está hablando de esto como una maravilla, ¿no? Todo esto que Dios va a hacer son maravillas. Son maravillas, ¿por qué? Porque es el Señor el que se revela a sí mismo a través de ellas. No son simplemente plagas y ya, para castigar a Egipto. Todo lo que va a suceder es para que veamos a Dios, quién Él es. Su nombre está ahí, en todo lo que Él hace. De nuevo, soberanía humana y responsabilidad divina, no entraremos en eso de nuevo, pero Dios dice, Él se va a encargar de que el faraón se endurezca hasta el punto de que no lo va a dejar ir hasta que él mate a su primogénito. Y esto, nosotros que estamos al lado de la historia sabemos que va a pasar. Pero en el momento en que esto se le dijo a Moisés y que se da esta revelación, nada de esto ha pasado. Y Moisés, curiosamente, va a ser muy escéptico incluso de todo lo que Dios le ha revelado al principio. Va a ser como, si ves, ¿por qué me enviaste a mí para que los dejara ir? Ahora los oprimen más. Todo esto está mal. Cuando Dios mismo le dijo, el faraón no los va a dejar ir si no es por la fuerza. Él ya les garantizó eso a Moisés. Él nunca le dijo que iba a ser fácil. Que él simplemente iba a ir y todo iba a suceder porque tiró un palito en el pie y se convirtió en una serpiente. Él nunca le dijo que iba a ser así. Moisés finalmente va y le dice,
al pueblo lo que Dios le dijo y hace las señales que Dios les dio. Moisés contó a Aarón todas las palabras del Señor con las cuales le enviaba y todas las señales que le había mandado hacer. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los israelitas. Aarón les habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo. Todo el pueblo está reunido. Los ancianos representan las tribus, podríamos decirlo así. Los ancianos finalmente son los sabios, los que representan al pueblo. Y la respuesta del pueblo inicialmente es clara, ¿no? El pueblo creyó y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y a estos aflicción se postraron y adoraron. Esta es la reacción inicial del pueblo. Dicen, al fin Dios vio una aflicción y ahora nos va a librar. Y entonces adoraron a Dios, porque los iba a liberar. Vieron la señal, les dijeron, finalmente, esto va a suceder. Y entonces, ¿qué hace Moisés? Moisés hace lo que Dios le dijo que hiciera. Moisés y Aarón van ante el faraón. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre una fiesta en el desierto. Y la respuesta del Faraón es muy curiosa, ¿no? Pero dijo Faraón, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel, ¿no? Entonces, recordemos de nuevo que en la mentalidad de antiguo Medio Oriente, el faraón siendo el más poderoso, podríamos decir, de todas las civilizaciones de la época, él era el que tenía los dioses más poderosos. No, toda la gente en esa época conocía y creía en los otros dioses de las otras civilizaciones. Pero si yo era el más poderoso y sobre todo si yo conquistaba un pueblo, pues eso mostraba que mi dios era más, o mis dioses eran más poderosos que los dioses de las otras personas. Mucha gente pensaba en panteísmo. El monoteísmo no era algo común a la época. Eso es un rasgo único de lo que va a ser el pueblo de Israel. O debía ser, ¿no? Vamos a ver que tristemente la vida del pueblo de Israel no es marcada por eh, monoteísmo, sino al contrario. Son monólatras en muchas de las épocas y completamente contrarios al culto verdadero. Pero entonces él dice, ¿quién es? O sea, yo nunca he escuchado este nombre, es lo primero que dice el faraón. ¿Quién es este Yahweh que ustedes me están diciendo? Esto es nuevo para mí, yo nunca he escuchado a este Dios. Ahora, ¿cómo este Dios nuevo que nunca había escuchado a Dios, quién es Él para que yo lo escuche? Mírenme a mí, yo soy el faraón. Yo tengo todo esto, mis dioses son los poderosos, ustedes son nuestros esclavos. El Dios de esclavos no es nadie para decirle al todopoderoso faraón que haga algo. Esto es un mandato después de todo, ¿no? Déjanos ir, tenemos que adorar a Dios en el desierto. No conozco al Señor, no tengo ni idea de quién es este Dios que ustedes me están hablando. Y además, yo no voy a dejar ir a Israel porque ustedes me lo piden. Así no funciona esto. Yo soy el faraón, ustedes son los esclavos. Yo no voy a dejar ir a nadie a menos que yo dé la orden. Y curiosamente vamos a ver que todo lo que va a suceder de aquí en adelante es para mostrarle al faraón quién es el Señor. El faraón no conocía al Señor, no tiene ni idea de quién era Yahweh. Y todo lo que va a suceder de aquí en adelante, él va a conocer a Yahweh, no va a hacer algo que lo va a dejar con recuerdos bonitos, la verdad. Finalmente, tanto es su odio que termina ahogado en el mar Rojo. Entonces, el faraón es claro, yo no sé quién es Yahweh, yo no voy a dejar a la gente ir porque sí. Y entonces Moisés y Aarón le dicen, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Contestaron ellos, déjenos ir, le rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, no sea que venga con nosotros sobre nosotros con pestilencia o con espada. Y acá vemos que ellos entienden el juicio divino, ¿no? Y aunque Dios no los va a juzgar a ellos con pestilencia, con espada, sí estamos hablando ya de que Dios va a juzgar, ¿no? Si Dios no es adorado por su pueblo, Él va a juzgar, no a su pueblo inicialmente, sino a sus opresores. ¿Qué responde el faraón? Ustedes están locos.
yo no dejaré ir a los israelitas y porque ustedes están vagos, pues les voy a dar aún más carga, ¿no? Pero el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué apartan al pueblo de sus trabajos? Vuelvan a sus labores. Miren, añadió el faraón, el pueblo de la tierra es mucho ahora y ustedes quieren que ellos cesen sus labores. Y curiosamente les dice incluso a Moisés y Aarón que trabajen, ¿no? ¿Ustedes qué hacen acá? No solo están apartando al pueblo de sus trabajos, sino que ustedes mismos no están trabajando. Ustedes deberían estar trabajando. Ellos son hebreos para ellos son esclavos, ellos no deberían estar acá hablando con el faraón. Y ahora les dicen, su pueblo es mucho y ustedes quieren que ellos cesen de sus labores. No, yo no voy a quitar toda esta gente que trabaja para mí, a través de la cual estamos haciendo toda esta infraestructura arquitectónica. Simplemente porque ustedes quieren ir a orar a su Dios. Además que eso era muy raro en la mente del faraón. ¿Por qué no simplemente adoran a su Dios acá y ya? ¿Por qué tienen que ir a un monte por allá lejos a adorarlo? Eso no tiene sentido. Adoren a su Dios y ya, no tienen que ir a ningún lado y trabajen como antes y ya. Aquel mismo día Faraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes y les dijo, ya no harán como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan la paja por sí mismos. Pero exigirán de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, no la disminuyen en lo más mínimo porque son perezosos. Por eso claman y dicen, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Recargues el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Entonces, como vimos antes, la mente del mundo y el reino del mundo piensan eso, ¿no? Es como, ustedes lo único que tienen es como demasiada vagancia. No están suficientemente ocupados, entonces dicen estas bobadas de déjenos ir, son flojos, no hacen lo que querían hacer, por eso tienen tiempo libre. Ustedes no deberían tener tiempo libre. Ahora les dice, esto ya empieza a estar como en el borde ya opresión hasta el punto de explotación total, ¿no? Les dicen, ustedes tienen que producir lo mismo que hacían antes, pero ya no les vamos a dar nada para que lo hagan. Ustedes tienen que ir a buscarlo, tienen que hacer todo el proceso y tienen que dar los mismos resultados. Si no, pues las consecuencias siempre son finalmente castigo eh, físico, incluso a veces muerte, ¿no? Del trabajo y las labores y el castigo físico, eso pues termina finalmente matando a un hombre. Y la respuesta del pueblo de Israel, curiosamente, ya no es, oh, creemos en Dios, lo adoramos, sino, entonces los jefes de los israelitas fueron y clamaron a Faraón y dijeron, ¿por qué trata usted así a sus siervos? No se da paja a sus siervos, sin embargo siguen diciéndonos, hagan ladrillos, y además sus siervos son azotados. Pero la culpa es de su pueblo. Pero él contestó, son perezosos, muy perezosos, por eso dicen, déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Ahora pues vayan y trabajen, pero no se les dará paja, sin embargo deben entregar la misma cantidad de ladrillos. Entonces ahora el pueblo inicialmente es como, al fin, libertad, nos van a dejar ir. La respuesta del faraón es como, no nos va a dejar ir y ahora, como están de perezosos, les toca hacer el triple de trabajo. Y no solo eso, sino que si no hacen su trabajo bien van a ser azotados. Esto ya es el borde de la explotación, ¿no? Le dicen, esto no es justo. Y él les dice, ustedes son los que dicen, queremos ir a orar a Dios, al Señor, entonces ahora yo los voy a castigar a ustedes. Los jefes de los israelitas se dieron cuenta de que estaban en dificultades cuando les dijeron no deben disminuir su cantidad diaria de ladrillos. Al salir de la presencia del faraón se encontraron con Moisés y Aarón que los estaban esperando y les dijeron mire el Señor sobre ustedes y los juzgue, pues nos han hecho odiosos ante los ojos del faraón y ante los ojos de sus siervos poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Entonces, el principio, el pueblo dice, sí, creemos, chévere, bonito, Dios nos va a librar, creemos, y cuando empieza esta tribulación, ellos dicen que, que el Señor mismo los juzgue. Y es muy irónico porque Moisés ya tiene toda la realidad de que el faraón no nos va a dejar ir a la primera, de que su corazón va a estar endurecido. Que finalmente incluso el primogénito del faraón va a morir. Nada de esto ha pasado. Y ahora vamos a ver, esta es la respuesta del pueblo de Israel
una y otra vez, desde incluso antes que los libraran. Creen por un momento y al siguiente momento ya están rebelándose contra Dios de nuevo. Dios les dice, confíen en mí, ven estas señales, ven la vara convertida en serpiente, ven la mano seca y ven el agua convertida en vino, porque eso es lo que nos dice el texto que Moisés hizo. Fue, les dijo lo que Dios les había dicho, que creo yo incluiría todo, inclusive la dureza del corazón del faraón, que los iba a dejar ir, pero que iba a ser a la fuerza. Todo esto está ahí, hay señales que autentican el mensaje, y al principio ahora ni ahora están en rebeldía. Y les dicen que Dios mismo los juzgue a ustedes, porque ahora nos están explotando más. No, no ven la mano liberadora de Dios en el mensaje y las señales, sino apenas las cosas no salen bien, y lo vamos a ver una y otra vez. Este pueblo, cada vez que las cosas no salen como ellos quieren, cada vez que hay una pequeña dificultad, se van a quejar y van a ir en contra de Dios y van a provocar a ir a Dios una y otra vez. Realmente es Moisés el que interviene una y otra vez por su pueblo y por el pueblo de Dios. Si no, Dios los hubiera acabado a todos. Y finalmente, la primera generación, que es esta generación rebelde, ninguna entra a la tierra prometida. Ninguno de estas personas que salieron de Egipto en la primera generación son sus hijos los que finalmente entran a la tierra prometida. Y vemos de nuevo que el nombre está muy relacionado con la identidad de una persona, de un pueblo. Israel es el que pelea con Dios. Y esa es la historia del pueblo de Israel. Israel es un pueblo que constantemente pelea con Dios. No un pueblo que felizmente dice, sí, esto sabíamos que iba a pasar, tú nos dijiste que nos iban a oprimir, tú nos prometiste liberación, llegó el hombre atrás del cual tú nos vas a librar, nosotros creemos que nos vas a liberar por tu poder y tu gran mano, hemos visto estas señales y con esto podemos ver que tú tienes el poder para librarnos de Egipto. Entonces creemos, no, van por los canales legales. Primero van y se quejan con el faraón y el faraón les dice, no, paila, yo no voy a hacer nada. Su apelación no sirve en esta cosa. Ustedes son unos flojos, entonces yo no los voy a ayudar. Y luego van y se quejan con estos dos y les dicen, ahora ojalá Dios los juzgue por lo que ustedes nos causaron. Porque antes no estábamos tan mal, ahora estamos peor. No están buscando y pensando en la liberación de Dios a pesar de que ya vieron con sus propios ojos tres señales. Y por eso vamos a ver que las maravillas, o lo que conocemos nosotros como las plagas, no son señales solo para el pueblo de Egipto, sino para el pueblo mismo de Israel, que ellos vean con sus propios ojos quién es el Dios que los ha librado. Esto vamos a ver que no simplemente se va a propagar solo por Egipto, por el pueblo de Israel, sino que, por ejemplo, cuando llegan a la tierra prometida, Rab ya les va a decir que ya esta historia se conoce por todo lado, ya han visto la mano liberadora de Dios, ya saben lo que le pasó a los egipcios, ya saben lo que le pasó al faraón. Y les tienen miedo, porque este es un Dios muy poderoso. Y aún así el pueblo incluso en ese momento no va a creer y dicen, no, nosotros no podemos entrar, nos ganan en número, nosotros no tenemos la habilidad o el poder. Y constantemente, Israel, el pueblo que pelea con Dios. Y vamos a ver algo que creo que es muy notorio y muy temprano desde la historia de Israel, y es que el pueblo de Dios finalmente no va a ser simplemente la gente que por sangre pertenece al pueblo de Israel, sino los que creen en Dios. Este concepto de remanente siempre va a estar ahí, a lo largo de la historia en el desierto y a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Dios siempre va a ser definido últimamente como este remanente fiel. Lo podemos ver, por ejemplo, en la época de Elías, que él decía, yo soy el único. Y él le dice, no, hay 7000 más que no han doblado la rodilla a Baal. Tú no puedes verlo, pero yo los he guardado, ellos me sirven. Siempre hay un concepto de remanente y el remanente finalmente es el verdadero pueblo de Dios. Por eso hay que distinguir entre Dios liberando a Israel y Dios liberando a su pueblo. Creo que en Israel está su pueblo, pero no todo Israel es su pueblo. Y eso es algo que Pablo va a hablar extensivamente en el libro de Romanos, por ejemplo. Eh, y Moisés, la respuesta de Moisés es, la gente se queja con Moisés, Moisés clama a Dios y le dice,
Entonces Moisés se volvió al Señor y dijo, oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a tu pueblo y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Increíble, este va a ser el profeta más por excelencia del pueblo de Dios. ¿Cómo empieza él? Le dice, que me hayas enviado fue un mal. Si tú no me hubieras enviado no estarían tan mal, pero desde que me enviaste le has hecho mal a tu pueblo. Y todo esto es increíble porque Moisés ha visto a Dios, ¿no? En su nombre, podemos decirlo. Finalmente, cuando, cuando Moisés le dice finalmente, déjame ver tu rostro, la espalda de Dios finalmente es una revelación de su carácter, ¿no? Entonces, su rostro es ver quién Dios es, no simplemente ver con los ojos algo, porque Dios es espíritu y no puede ser visto, sino es entenderlo y verlo. em, y ya tiene una revelación básica del nombre de Dios, y por eso le dice, desde que me enviaste a hablar en tu nombre, Él ha hecho mal a este pueblo. Y tú no has hecho nada por librar al pueblo. Y Dios simplemente todavía no ha actuado. Moisés todavía, vamos a ver, como todos los patriarcas, va a tener como una evolución en su vida de fe. Al principio dice, lo que tú hiciste fue malo, enviarme a mí fue malo, mira ahora a tu pueblo, esto no es librarlos, esto es oprimirlos mal, pero Dios le ha dicho ya todo esto una y otra vez, que así van a hacer las cosas. Y Dios en su misericordia, porque Dios en serio es muy misericordioso con su pueblo, le reafirma la promesa y le dice, el Señor respondió a Moisés, ahora verás lo que hará Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Ahora no simplemente los va a dejar ir, sino los va a echar, porque verás lo que haré. Y finalmente, lo que haré nos va a mostrar quién Dios es. Yo causo lo que yo causo, yo seré quien yo seré. Ustedes me van a ver a través de estas grandes maravillas que yo voy a realizar. Y ahora, Dios no solo reafirma sus promesas, sino las promesas en su nombre. Continuó Dios hablando a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. De nuevo, yo soy Yahweh. Yo soy quien yo soy el que yo soy. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. No, El Shaddai. Pero por mi nombre, Yahweh, no me di a conocer a ellos. Ustedes tienen la relación de mi nombre y con mi nombre mi carácter, mi identidad. Ustedes saben quién soy yo de una forma más clara e importante que los patriarcas mismos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además, he oído el gemido de los israelitas porque los egipcios los tienen esclavizados y me he acordado de mi pacto, ¿no? Y ya hemos visto, ¿no? Esta relación de pacto es importante y es vital. No es simplemente porque sí que son el pueblo de Dios, sino porque están en esta relación pactal que Dios hizo a los patriarcas, a pesar de que ellos todavía no conocían su nombre, ¿no? El nombre Yahweh. Ustedes saben quién yo soy. Y ya te he dicho, yo lo voy a hacer. Yo, el Señor, los voy a heredar. No simplemente el Shaddai, sino Yahweh. Ese es el nombre por el que todas las personas que vean o escuchen esta historia me van a conocer. Y yo lo prometí. Y yo les voy a hacer. Yo les voy a dar esta tierra que les prometí. Y yo sé lo que está pasando. Y yo sé que los tienen esclavizados. Y yo sé lo que hice en mi pacto. Y yo sé lo que he jurado en mi pacto. Todo eso Dios lo sabe. Pero ahora tienen que verlo y entenderlo en la realidad de la revelación de su nombre, Yahweh. Todo esto que va a suceder tienen que entenderlo en la realidad y la revelación de su carácter mismo reflejado en su nombre. Por tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor, y los sacaré debajo de las cargas de los egipcios, los libraré de su esclavitud, y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. De nuevo, yo soy el Señor. Vamos a ver esto una y otra vez en el libro de Éxodo. Esto es vital para entender todo lo que va a suceder. Lo que ellos van a ver una y otra vez no son simplemente las señales,
sino lo que esto significa. Y todo lo que esto significa es que el que los está librando de su esclavitud, el que los redime con brazo extendido y con grandes juicios, y esta palabra para juicios es la misma palabra para plagas, eh, y finalmente van a hacer estas maravillas que Dios va a hacer para mostrar quién es Él. Todo esto que va a pasar acá es quién es Él, es quién es su pueblo y es el patrón de redención, podemos decir, la liberación que va a causar Dios a su pueblo es una señal de finalmente no simplemente la salida de Egipto a Canaán, sino la salida del exilio último que no empieza en Egipto, sino el exilio empieza en Génesis, ¿no? Cuando el hombre es sacado de la presencia de Dios. Egipto es un recuento de esta realidad y el patrón de redención es que Dios va a llevar a su pueblo a sí mismo, ¿no? Dios va a traer a su pueblo de vuelta a sí y por eso se revela a su pueblo y por eso les muestra su nombre y por eso les muestra sus maravillas. Dios quiere que este exilio que finalmente empezó en Génesis y es estar fuera de la presencia de Dios, Dios va a traer de nuevo a su pueblo a su presencia. Y lo vamos a ver en todo lo que va a suceder. El tabernáculo va a ser como un microcosmos y vamos a ver mucho simbolismo de Edén. Incluso la entrada está en la misma dirección en la que estaba la entrada del jardín. Todo esto, las vestimentas, nos va a recordar esta realidad del exilio y que debemos ir a la tierra de la promesa, que no es finalmente Canaán, sino la presencia misma de Dios, ¿no? Dios va a llevar a su pueblo a su presencia. Y esta es la historia del pueblo de Dios, del exilio de su presencia a la vuelta a su presencia por la redención divina. Y Juan, por ejemplo, va a utilizar este tema cuando cuente la historia de la pasión de Jesús. El Evangelio de Juan la cuenta en los términos de un nuevo éxodo, un mejor éxodo, una mejor Pascua, una mejor liberación, una última redención del pueblo de Dios a sí mismo. Em, este es el patrón de la redención. Esta es la historia de Éxodo. No la historia del desierto como mis problemas y la opresión del mundo, sino la historia de este Dios que se da a conocer a su pueblo, que tiene una relación pactal con su pueblo, que ama a su pueblo y que libera a su pueblo de la esclavitud. Finalmente, ¿cuál es la última esclavitud? La esclavitud de la muerte y el pecado. Eso lo veremos en los profetas mayores cuando veamos como el reino profetizado y lo vamos a ver en el Nuevo Testamento porque el éxodo es un tema importante incluso en el Nuevo Testamento, como yo lo hablé en Juan y en otros evangelios lo va a hacer. Pero acá ya vemos algo y es que Dios va a redimir a su pueblo, ¿no? Yo los redimiré. No simplemente los va a liberar de la esclavitud, sino que los va a redimir, los va a restaurar. Libertad y redención. Estos son temas que creo que todos los que hemos leído el Nuevo Testamento hemos visto. El que cree en el Hijo es libre en verdad. La verdad los hará libres. Dios nos ha redimido para sí. Dios redime a su pueblo. Y acá empieza la historia del patrón de redención. El libro de Éxodo es un recuento histórico del amor de Dios a su pueblo, la fidelidad de Dios al pacto, la justicia de Dios, el carácter de Dios. Y como a través de conocer a este Dios que se revela a sí mismo, su identidad y en su nombre, podemos ver esta realidad maravillosa, ¿no? La redención del pueblo de Egipto es simplemente una sombra de la redención última. Y la libertad del pueblo de Egipto es simplemente una sombra de la redención última. Finalmente, la más grande maravilla de Dios no fue sacar a su pueblo del desierto, sino dar a su Hijo, para que todo su pueblo pudiera venir a Él y disfrutar de Él eternamente. Ahora, directamente, no como en la época del pueblo de Israel, donde había un montón de ritos y cosas que eran necesarias y un sacerdocio único,
a través del cual se llegaba a Dios, sino que ahora todos somos sacerdotes. Todo esto lo vamos a ver. Es el patrón de redención que nosotros mismos participamos de, no como ellos, porque nosotros tenemos una redención más grande y una libertad más grande. Pero Dios es el que libera, Dios es el que salva. La salvación es de Yahweh. Ese es el tema de Jonás, por ejemplo. La frase más importante de todo el libro de Jonás es la salvación es de Yahweh. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, nosotros no podemos redimirnos a nosotros mismos, nosotros no podemos librarnos a nosotros mismos. El pueblo de Israel no podía librarse a sí mismo de Egipto, ni incluso con sus números y con toda la prosperidad que Dios les había dado. Ellos no podían librarse ellos mismos, tenía que actuar Dios en la historia e intervenir y mostrar que después de todo Él es este Dios, Él es Yahweh, Él es el Dios que es inmanente, no solo trascendente que está por allá en la eternidad feliz, gozando de una trinidad de gozo perpetuo, sino que Él baja, él lo habla como visita, ¿no? Él visita a su pueblo. Él baja y mira y dice, esto no va a ser así. Yo he visto lo que les han hecho. Yo he oído sus gemidos y yo los liberaré. Yo los libraré. Yahweh libera a su pueblo, siempre. Él es el que salva, Él es el que libera, Él es el que redime. Los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de abajo de las cargas de los egipcios. Y curiosamente vemos de nuevo, ustedes sabrán, no solo los egipcios, todos nosotros, cuando vemos las grandes maravillas de Dios, ellos las vieron en las 10 maravillas, nosotros la vemos en la muerte, encarnación, vida, muerte y resurrección de Jesús. Ahí sabemos que Dios es Señor, no, Él es el Señor, Él es Yahweh y que Jesús es Yahweh, por lo que ha hecho, nos ha tomado por pueblo y nos ha hecho suyos. Esta es la fórmula pactal. Esto es lo mismo que hemos visto en conexión con Abraham finalmente hasta nosotros mismos. Su Dios, la fórmula pactal, que los sacó bajo las caras de los egipcios. Y vamos a ver que todo esto es gracia finalmente. La gente muchas veces habla del éxodo y la historia del éxodo y la historia de la ley, como esta historia de mandamientos duros y tediosos de leer. Pero toda esta historia es la historia de un Dios que ama, que tiene misericordia de su pueblo, que escucha los clamores de su pueblo, que está determinado a ser un pueblo para él y ser Dios de un pueblo. Desde Abraham, eso lo vimos, desde este punto histórico, ha llegado a este momento. Y esta misma frase, yo soy su Dios que los sacó de las cargas de los egipcios, vamos a verla repetida justo antes de los 10 mandamientos. Todas estas leyes de piedra, como decimos nosotros, están fundamentadas en la gracia divina y en el amor divino a su pueblo. No están fundamentadas en que yo quiero darles reglas porque sí, para hacerles las vidas complicadas y que no puedan ser felices y que siempre tengan que preguntarse, ¿lo hice bien? ¿No lo hice bien? Ese nunca fue el propósito de la ley. El propósito de todo lo que va a pasar es que entendamos y sepamos que Él es el Señor, que Él es Yahweh, nuestro Dios, y que nosotros somos su pueblo porque Él nos ha tomado por pueblo, Él nos ha redimido para ser su pueblo. Este es el deseo de Él. Desde el jardín del Edén, desde que nos revelamos, Él tomó la decisión de hacernos su pueblo y de conservar la humanidad, a pesar de que la humanidad no merecía ser conservada, para ser un pueblo para sí, para ser llamado el Dios de su pueblo. Yahweh, el nombre del Dios del pacto. Esa es la revelación de quién es Él. Y todo lo que veremos es, de nuevo, una y otra vez, esta gran revelación de quién es el Señor. Toda la historia de la redención y el éxodo es simplemente mostrarnos quién es Yahweh. Cada vez que vean una señal, cada vez que vean un milagro, ahí está Yahweh. Y lo que Él hizo nos muestra quién Él es. Y ya vamos a ver, no sé si alcancemos a ver algunas de las maravillas hoy, de las famosas plagas. A los ojos de la audiencia era un mensaje incluso aún más claro, porque Dios no simplemente está
atacando a los egipcios, sino que él está atacando a sus propios dioses. Cada una de las plagas está relacionada a uno o más dioses egipcios. Él les está diciendo, yo no solo los voy a derrotar a ustedes con espada o escudo, yo voy a derrotar a los que ustedes adoran y yo les voy a mostrar mi poder, porque todos sus dioses van a ser como nada. Son como juguetes para mí. No pueden detenerme, yo hago lo que yo quiero, yo soy quien yo soy, yo causo lo que yo causo. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y les daré a ustedes por heredad, yo soy el Señor. De nuevo, miren, una y otra vez, yo soy el Señor, yo soy Yahweh. Esto es lo que debemos aprender de toda esta realidad, de todo este patrón de redención. Y creo que lo mismo deberíamos nosotros entender en la obra de Jesús. Es este mismo Dios, Yahweh, que nos ha llamado a ser pueblo suyo, a través de un pacto, con una cabeza pactada. Y podemos llamarlo nuestro Dios. Esta es esa misma realidad. Y finalmente, la tierra y la redención que vemos es prometida a los patriarcas, no es finalmente simplemente una tierra en Medio Oriente y que esta herencia es la que hemos visto, Jesús mismo finalmente es el que hereda, ¿no? Él es el heredero no de una tierra por allá en Palestina, sino heredero de todo el mundo, heredero de una nueva creación. Y en todo esto podemos ver que Él es Yahweh. Eso es lo que tenemos que entender una y otra vez. Por eso Moisés intencionalmente repite esta frase una y otra y otra y otra vez. Su pueblo debe ver su carácter, ver sus perfecciones y su identidad en su nombre revelado a través de lo que Él hace. Y nosotros ahora tenemos una oportunidad que ellos no tenían, es que nosotros tenemos todo el recuento histórico, desde Génesis hasta este momento, y podemos ver constantemente en la historia que Él es Yahweh. No solo en lo que va a pasar en Egipto, sino en lo que ya pasó. En la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob vemos que Él es Yahweh. En la historia de Ania vemos que Él es Yahweh. En la historia de Abel y Caín vemos que Él es Yahweh. En la historia de Seth vemos que Él es Yahweh. En la historia de Noé vemos que Él es Yahweh. En todo esto podemos ver siempre a lo largo de la historia. Él es el Dios que adoramos. Este es el Dios que se ha revelado a nosotros. Es el Dios que ha bajado para hacer una relación con su pueblo. Este es el Dios que adoramos. Yahweh. Él es Señor. Y ahora tenemos esta gran revelación divina, que es una respuesta al clamor de Moisés por el pueblo. Finalmente él quiere el pueblo libre. Y lo vemos en su vida, ¿no? Él como el autor de Hebreos nos dice, él vio a Dios más valioso que incluso ser considerado el hijo mismo del faraón, ¿no? De la casa real. Los placeres temporales de Egipto no eran de compararse con Dios. Y ese es el deseo de Moisés. Él quiere ver a su pueblo libre. Él no siente que él sea capaz. Y él es necio. Pero él va aprendiendo. El pueblo de Israel, vamos a ver, constantemente va a ser un pueblo, de nuevo, un pueblo que pelea con Dios. De esta manera Moisés habló a los israelitas, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y la hora de servidumbre. Ellos vieron en la esclavitud como Dios no nos va a librar, Dios nos abandonó, no lo que muchas veces nosotros pensamos. Y es en medio de una vida dura, en medio de las complicaciones, en medio de las adversidades, nosotros decimos, Dios no está ahí. Pero Dios sí está. Y Moisés va y le habla al pueblo. Los israelitas simplemente dicen, no, nosotros no nos vamos a meter en esto de nuevo, no sea que nos opriman más. Que probablemente es lo que ellos pensaban en sus cabezas, ¿no? Ya nos oprimieron una vez con esta famosa aventurita de que Dios nos va a librar. Ahora nosotros no queremos vivir doble opresión. No, muchas gracias. Ya, ya estamos acá, ya vivimos así, ya no queremos peor. Déjenos así como estamos. No, no, no nos saquen de acá. No vamos a salir igual. Y esta necesidad la vamos a ver a lo largo de toda la historia de Israel, ¿no? Salen y luego quieren volver a Egipto, una y otra vez, una y otra vez. En Egipto teníamos mejor esto, en Egipto teníamos mejor lo otro. Y lo peor es que
Dios mismo les da todas las riquezas de Egipto en sus manos y ellos prefieren ser esclavos que ser libres. Esta es la historia de la humanidad rebelde contra Dios, constantemente, ¿no? Preferimos ser esclavos del pecado y de la muerte que ser libres en Jesús. Sin embargo, Dios dijo que va a liberar, Dios dijo que va a obrar, Dios dijo que va a redimir. Y Dios lo va a hacer. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios envía a Moisés de nuevo. El pueblo no quiere escuchar a Moisés. Moisés ahora tiene que hacer esto prácticamente solo, ¿no? Yo creo que, vamos a ver, hay un remanente, incluido Aarón, ¿no? Que creen en Dios y en el mensaje de Dios, pero ya la mayoría del pueblo se da por vencido. Y eso lo vamos a ver no solo ahorita, sino incluso imagínense, después de estas 10 grandes maravillas y todo el poder que Dios les ha mostrado a esta gente, van a decir, todo el tiempo está quejándose. Están enfrente del Mar Rojo y dicen, no, nos morimos, ahora nos vamos a ahogar. Todo es tu culpa, Moisés, no nos hubiera sacado, no estaríamos en nada de esto. Esta misma necesidad la vamos a ver todo el tiempo. Pero Dios es fiel y Dios va a seguir siendo fiel incluso a pesar de la necesidad de su pueblo. Entonces Dios habló a Moisés y le dijo, ve a hablar al faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas de su tierra. Entonces el pueblo no quiere escuchar, ahora Moisés prácticamente solo tiene que hacer esto. Y Moisés también vamos a ver la necesidad de Moisés en esto, ¿no? Pero Moisés habló delante del Señor y le dijo, los israelitas no me han escuchado, ¿cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de palabra? ¿No? Entonces Moisés se ve totalmente derrotado, ¿no? El pueblo de Israel ya se da por vencido. Moisés se da por vencido. Le dice, si no me escucha esta misma gente que supuestamente es la gente que te hará, ¿cómo me va a escuchar este hombre, el gran poderoso de este gran imperio, de esta gran civilización, si yo ni siquiera sé hablar bien? De nuevo, él como está culpando la recepción del pueblo de Israel en su torpeza de hablar, ¿no? De sus incapacidades. Dios ya le ha dicho, hombre, yo creé la boca. Yo estaré contigo, yo estaré con tu boca misma, con esta parte de tu cuerpo yo estaré. Y es increíble, ¿no? Dios puede hablarle al pueblo y decirle como, mírenme, acá estoy yo, en una nube de fuego y de truenos, y la gente diría, uy, sí, te creemos, haz lo que quieras. Pero Dios escoge un hombre y un hombre que es incapaz, ¿no? A nuestros ojos. ¿Por qué no le habla él mismo al pueblo? ¿Por qué a Moisés? Este hombre, pobrecito, ¿no? La vida de Moisés es una vida increíblemente difícil. Pero él se ve como desesperanzado por todo lo que está pasando. ¿Y qué hace Dios? Dios instruye a Moisés y a Aarón de nuevo. Les dice, no se preocupen. Entonces, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas de la tierra de Egipto. Entonces, Moisés está en las mismas, ahora están Moisés y Aarón, ¿no? Porque ahora la excusa de Moisés siempre fue hablar, entonces dice, listo, otra vez con Aarón. Ahora les voy a dar instrucciones para los israelitas y para Faraón. Y todo esto es para que mi plan de liberar y redimir a mi pueblo se ejecute. Y ahora vamos a ver de nuevo la revelación de Dios para liberar a su pueblo. Dios va a mostrar quién es Él y cómo Él va a liberar a su pueblo. Le dice, el día que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor dijo a Moisés, yo soy el Señor, dile a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés dijo delante del Señor, yo soy torpe de palabra, ¿cómo puedes me escuchar al Faraón? No, pero de nuevo, vemos constantemente esta revelación y en esto finalmente está basado todo lo que hacer, ¿no? Yo soy el Señor. Dile al Faraón, rey de Egipto, lo que yo te diga, ¿no? Como yo soy, tú me mostrarás al faraón. Y Moisés se vuelve a excusar, ¿no? Otra vez, yo no sé hablar, ¿cómo pues me escuchará? Incluso a pesar de que tú eres el Señor. ¿Cómo él me va a escuchar? Esto no tiene sentido. Una y otra vez, vemos la necesidad del pueblo de Israel, la necesidad de Moisés. Pero la fidelidad de Dios, Dios se va a encargar de liberar a su pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés, mira yo te hago como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje salir de su tierra a los israelitas, pero yo endureceré el corazón del Faraón, para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Y ahora acá finalmente vemos, no vamos a entrar en el debate de quién endurece, cómo se endurece, qué es endurecer, pero sí
algo que vamos a entender es que este endurecimiento es para multiplicar mis señales y mis prodigios, ¿no? Entonces, finalmente, ¿para qué Dios endurece el corazón o cuál es el propósito del endurecimiento del faraón? Es que en toda la tierra de Egipto haya señales y prodigios, no solo uno o dos, sino vamos a ver en total 10, bueno, si contamos 11 con lo del bastón que se hace serpiente, pero todo esto es para multiplicar las señales y a través de las señales multiplicadas, ¿qué vamos a entender? Que Él es Yahweh. Ya nunca más ningún faraón en la historia de Egipto se va a preguntar como este faraón, oh, ¿quién es este tal Yahweh? Yo no lo conozco. Y como no lo conozco, pues nada, nada que hacer. Yo no los voy a escuchar, yo no escucho a ese nombre. Además, si es un dios y es el dios de los hebreos, pues es un dios perdedor, porque mis dioses han conquistado, son mis esclavos, yo gano. Finalmente, todo el pueblo de Egipto va a ver, todo el pueblo de Israel va a ver, y el faraón mismo se va a ahogar en la realidad de que el dios de los hebreos es Yahweh. Y todas estas señales y prodigios son para mostrar quién es él. No son simplemente plagas para castigar a los egipcios porque sí. Son señales y prodigios que muestran la mano de Dios. Y como lo que se está hablando a través de Moisés, y de nuevo este patrón de Dios, profeta, y un subdios y un subprofeta en su hermano. Todo esto va a ser lo que él ya ha dicho una y otra y otra y otra y otra vez, y es, ustedes no van a salir a a las buenas, van a salir a las malas. Y yo me encargaré de que sea así, para que ustedes en todo el tiempo que estén viendo mi mano actuando en señales y prodigios, vean y entiendan que yo soy el que yo soy. Y por eso no los va a dejar ir hasta que no vean y no tengan estas grandes prodigios y señales que muestren la grandeza de Dios. Todo esto va a suceder. Ya lo ha dicho un montón de veces, pero Dios seguirá y seguirá y seguirá repitiendo su mensaje hasta que se haga realidad. Y esto es lo que va a suceder finalmente. Y Faraón no los escuchará, entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo los israelitas, con grandes juicios. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque en medio de ellos a los israelitas. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? Que los egipcios van a saber y su pueblo va a saber que yo soy Yahweh. Este es el punto de todo esto. Y si no entendemos la centralidad del nombre y la identidad de Dios en la obra de redención, no vamos a poder entender nada de lo que va a suceder. Por eso me dediqué un buen tiempo para explicar lo que el nombre de significado. Porque todo lo que va a suceder, toda la obra de redención y toda la obra de juicio, redención de su pueblo y juicio sobre los egipcios, está basada en que Él es quien Él es. Y que Él obra con su mano para hacer señales y prodigios. Y así todos van a saber. Toda persona en Egipto, y vamos a ver que no solo en Egipto, no, esto se esparció por todo Medio Oriente. Y es que este nuevo Dios, ¿no? Porque este es un nuevo Dios para la gente, ¿no? Un Dios que nunca antes habían escuchado. En la época de Melquisedec y de Abraham se conocía al Dios Altísimo, Altísimo. En la época de los patriarcas tenemos el Dios Todopoderoso. Nombres que probablemente para los egipcios y para eh, los israelitas eran conocidos y para el Antiguo Medio Oriente también. También está el Dios de los patriarcas, ¿no? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o como lo llamarían los egipcios, el Dios de los hebreos. Eso era conocido, pero este tal Yahweh, ni idea, ¿no? El faraón ni idea, y si el faraón no sabía,
nadie de su pueblo sabía, ¿no? Ningún egipcio lo sabía, nadie en Egipto lo sabía, nadie en el antiguo Medio Oriente conocía este nombre. Y ahora Dios va a actuar para que lo conozcan a Él. Y así vamos a poder llamarlo nuestro Dios, porque hasta que no entendemos que el Dios que oramos, el Dios que servimos, el Dios del que somos pueblo, no podemos llamarnos su pueblo. Si nosotros decimos simplemente creemos en Dios y ya como una cosa meramente intelectual y vacía, pues no vamos a poder ver y entender la realidad de ser el pueblo de Dios. Por eso Dios se revela por su nombre y no nos deja con títulos como antes, sino que ahora nos revela su mismo nombre, ¿sí? Su nombre pactal, este nombre que se relaciona con Dios y su pueblo. Y esto solo podemos verlo y entenderlo cuando entendemos toda la historia de la redención. No solo ahorita, sino toda la historia de la redención en Yahweh, en su nombre. Vamos a hablar en los profetas una y otra vez. No voy a hacer esto por ustedes, dice por ejemplo en Ezequiel, no, sino por amor a mi nombre. ¿A cuál nombre? A este nombre. Al que es quien él es, al que ha prometido todo esto, al que ha hecho estas relaciones pactales. Moisés mismo le va a decir a Dios, ¿qué van a decir los demás si matas al pueblo de Israel ya por su rebeldía? Van a decir, este tal Yahweh hizo todo esto solo para matarlos. Este es el tal Yahweh. Ese es su gran poder. Es un Dios tirano. Simplemente le gusta castigar y ya a todo el mundo porque sí. No. Vamos a ver, ¿no? Él es lento para el grande en misericordia. Todo lo que va a hacer es por amor a su pueblo y por amor a su nombre. Y tenemos que entender su nombre. Y tenemos que entender cómo todo esto está relacionado con la grandeza de su nombre. Después de todo, su nombre es el que oramos, ¿no? En su nombre clamamos. Y en su nombre oramos. Moisés y Aarón van y obedecen y le dicen al faraón. Así hizo Moisés y también Aarón, tal como el Señor les mandó, así lo hicieron. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 años cuando hablaban al faraón. Ya están viejitos ambos. Eh, Aarón es sobreviviente por probablemente las parteras. Moisés es sobreviviente del Nilo. Y ahora tenemos las primeras señales, ¿no? Entonces van y se presentan al faraón, pero esta vez no van a hacerlo solo con palabras, sino que van a hacerlo con señales. Ya Dios va a empezar a ejercer esta redención y esta liberación a través de estas señales. Les dice, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, cuando Faraón les diga, hagan un milagro, entonces dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Aarón echó su vara delante del Faraón y de sus siervos y ésta se convirtió en serpiente. Curiosamente, vemos que incluso acá Dios está moviendo al faraón para que diga lo que debe decir, ¿no? Entonces, a ellos van de nuevo y le dicen, deja a nuestro pueblo ir. Y ahora la, la, el mandato del faraón es como, ahora hagan un milagro, ¿no? Qué cosa tan rara. Dios ya les dice, Él les va a pedir un milagro, ¿no? Él les va a pedir como una señal de poder de este Dios, finalmente. ¿Y cuál es? Que la vara se va a convertir en serpiente y lo hacen, ¿no? Hicieron tal como el Señor les había mandado y se convirtió en serpiente. Entonces, esta vara ahora es una serpiente viva. Entonces Faraón llama también a los sabios y a los hechiceros, y estos principalmente debemos entenderlos como sacerdotes y profetas, podríamos decirlo así, del culto egipcio, ¿no? De la religión egipcia. Eh, Porque no sé cuando leemos hechiceros en qué pensamos, pero pensamos más como en un ambiente religioso politeísta más que un misticismo como hoy entendemos la hechicería. No es como que tuvieran un libro de hechizos y estaban por allá recitando en latín quién sabe qué hechizo mágico, no, nada que ver, no tenían varitas mágicas, nada, nada de esas cosas ocultistas ni atuendos raros. Eran sacerdotes, eran personas que tenían un lugar sacerdotal y especial en el culto egipcio, ¿no? Eh, el faraón finalmente es como el sumo sacerdote,
podríamos decirlo, y el dios y uno de los dioses del culto egipcio. Pero los sacerdotes y los sabios son los que ejercen este rol de eh, poder y ellos son los que sirven a los dioses constantemente y están en reunión con los dioses y bla 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 bla. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos, ¿no? Entonces tenían como sus rituales para invocar a sus dioses y el poder de sus dioses. Y cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos, sin embargo el corazón del faraón. ¿Listo? Entonces, terminemos acá. No, no voy a entrar demasiado en el simbolismo, en qué significaban las serpientes, hay mucho debate respecto a eso. Lo que sí es importante es que a pesar de que estas personas tienen la capacidad de convertir varas en serpientes, ¿no? Hay como estos poderes que obran eh, en este mundo, ¿no? Y creo que es real, es bastante claro que no eran serpientes de juguete o algo así, sino que eran serpientes reales. Lo que muestra esto no es qué significan las serpientes y por qué serpiente y todo esto, sino que la vara de Aarón devoró a las demás, ¿no? Y lo que esto significa a los ojos de ellos, recuerden que estamos hablando no de magia por allá ocultista de la nueva era o algo así, sino un culto religioso. Entonces, ellos lo hacían en el poder de un dios o de más dioses, ¿no? Dios o dioses. Entonces, prácticamente era como un ritual que estaba como en Dios, como muy similar como los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo. Para los que saben la historia de Elías y los profetas de Baal, veámoslo como en ese mismo ambiente, ¿no? Acá estamos mostrando quién es el verdadero Dios. Entonces están estos dioses, estos sacerdotes y sabios, estos sirvientes del culto egipcio, claman a sus dioses y esto sucede, ¿no? Hay serpientes, Aaron simplemente tira la vara al piso, ¿no? No hay como un ritual, no hay como un encantamiento a diferencia de los hechiceros del faraón. Y que la serpiente de ellos no nos dice que era una más grande que la otra, sino que simplemente el dios de, de Moisés y Aarón, ¿no? Yahweh, es más grande que los dioses egipcios que están invocando estos sabios, ¿no? Ellos pueden hacer algo similar, pero no se compara, porque ellos no pueden devorar a las de Yahweh, a la serpiente de Yahweh, una, a pesar de que ellos tienen más de una. Y él sí se puede comer a todos ellos, ¿no? Y por eso dice, sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Él ve eso y él dice, ustedes, listo, mis dioses fallaron en esto. Prácticamente es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, pensemos con una persona con la mente de Medio Oriente y no nos occidentalicemos mucho con hechicería y brujería y todo eso, ¿no? Entonces, el faraón es monólatra, escucha a este nuevo dios y ahora él les dice como, a ver, si su dios es real, que haga una maravilla, ¿no? Porque nuestros dioses pueden, nosotros podemos también convertir panos en serpientes. Eso es algo que nosotros creemos y sabemos que nuestros dioses pueden hacer. Hagan algo similar, hagan un milagro. Entonces lo hacen y le dice, ah, nosotros también podemos hacer eso. Y ya les dice, sí, pero no, yo soy más grande que esos dioses, entre comillas, ¿no? Que estos falsos dioses. Y a pesar de que ustedes pueden hacer algo similar, lo mío es superior. Mi Dios es mayor que sus dioses. Y por eso, a pesar de que el faraón ve eso, se endurece y no los quiere escuchar. Él ve y entiende esa realidad de que sus dioses fallaron, que sus dioses perdieron. Y aún así dice, no, a pesar de que veo eso y entiendo lo que está sucediendo y lo que esto simboliza, digo, igual no los voy a escuchar. Tal como el Señor lo había hecho, ¿no? Entonces, esto no es accidental, esto no los escuchó y no tiene propósito. Y acá vemos el concepto de Yahweh como un Dios providente, ¿no? La soberanía simplemente es que Dios está en control de todo y ya. Pero la providencia es lo que le da sentido y significado al plan de Dios, ¿no? Dios hace todo para cumplir su propósito. No tiene un control ahí que se divierte como un Dios aburrido que juega con sus juguetes y ya.
Él tiene un propósito. Y todo lo que hemos visto acá es este plan redentor en acción. Y acá finalmente tenemos últimamente el patrón final de redención. Todo esto que está sucediendo y que ha sucedido, la historia de los patriarcas y cómo finalmente José es vendido y todo esto sucede para que este pueblo esté acá. Todo esto es providencia, todo esto tiene un propósito, todo esto no fue vacío. Y todo esto debía suceder para que se cumpliera el juramento de Dios con Abraham, para que viéramos su fidelidad, como Dios cumple sus promesas, como Dios no falla, como Dios realmente es el Shaddai. Y finalmente, como recalcó, nos recalca Moisés, vez tras vez, tras vez, tras vez, todo esto nos muestra que Él es Yahweh. Él es Yahweh. Esto es lo que está sucediendo. Yahweh es superior a los dioses egipcios, o a algunos de los dioses egipcios. Y por eso el faraón dice, todavía no estoy convencido, lo vamos a hacer una y otra vez. Dios va a atacar a cada uno de los dioses egipcios, hasta que ya el faraón mismo es derrotado como un dios. Y todo el panteón egipcio es derrotado como un dios, como dioses en la muerte de los primogénitos. Bueno, y acá empieza lo que son las 10 grandes maravillas o las 10 grandes señales. Va a dar como una introducción y empezamos a verlo en, en la siguiente clase porque me gustaría más ver las 10 de corrido y no partirlas. Entonces, hay unas señales que nos muestran, ¿no? Entonces, todo esto empieza con Yahweh versus los dioses de Egipto, ¿no? Entendámoslo como se veía y como se entendía en esa época. Esto no es simplemente una pelea entre Israel y Egipto. No. Egipto es la gloria de sus dioses e Israel es la gloria de Yahweh, ¿no? Solo hay un Dios para el verdadero pueblo de Dios, ¿no? Obviamente vamos a ver que hay gente de este pueblo que sigue y a veces incluso va a traer todas estas costumbres paganas, pero lo importante es que esto es una, podemos decir así, y muy entre comillas, una batalla de dioses, ¿no? Eh, es decir, lo que está sucediendo acá no es simplemente Dios juzgando a Egipto de formas aleatorias y ya, como, ay, sería divertido hacer el mar Nilo sangre. No, el Nilo, había un dios del Nilo, era uno de los dioses más importantes. Y vamos a ver que cada una de estas 10 maravillas va a representar a uno o más dioses egipcios. Y lo que Dios va a mostrar es que Dios es más grande que todos los dioses egipcios. Y así van a conocer que Él es ya, que Él es el Señor. Todo esto que sucede son maravillas, ¿no? Entonces ya entendemos que son 10 porque se está atacando a 10 deidades muy importantes. Finalmente creo yo simbólicamente a todo el panteón egipcio, porque así como los griegos tenían un panteón, los egipcios tenían un panteón y es algo bastante complicado. Yo preparando esas clases me di cuenta que tenían una religión bastante compleja. Demasiados dioses, muchos tenían funciones muy similares, pero aún así los tenían, fueron cambiando, fueron evolucionando, fueron agregándose un montón de dioses, luego se quitaron, bueno, eso era una cosa muy loca. Pero entonces, estos son 10 dioses egipcios que van a ser vencidos por Yahweh, y esto va a ser a través de maravillas, ¿no? Entonces, usualmente los conocemos como las 10 plagas y ya, ¿no? Entonces, Dios está castigando a los egipcios para sacar a su pueblo y ya. Ahora entendemos, Dios está mostrando su grandeza en comparación a la falsedad y la poca grandeza que tienen estos dioses. No existen, no son verdaderos, no pueden cambiar las cosas y vamos a hacer cosas increíbles, ¿no? Como que incluso los sacerdotes egipcios van a orar a veces a los dioses y va a suceder lo mismo que Dios causó, ¿no? Entonces como Dios mismo es tan supremo que incluso las oraciones de los egipcios van en su contra. Así, o sea, son cosas increíblemente maravillosas. Y por eso en vez de llamarlos plagas, aunque la palabra plaga podría también llamarse juicio, es la misma palabra para plaga o juicio en el hebreo.
En vez de llamarlos simplemente los 10 juicios o los 10 o las 10 plagas, quiero que veamos lo maravillosas que son. Porque nos van a mostrar la superioridad, la primacía, la preeminencia, la supremacía de Yahweh en comparación con los dioses de la civilización más poderosa del mundo. O sea, imagínense como en lo que fue hace unas décadas o un par de siglos, por un par de siglos, lo que fue el gran imperio británico. Imagínense que el gran imperio británico servía a unos dioses X. No vamos a hacerlo muy histórico porque obviamente está la iglesia de Inglaterra y el anglicanismo, pero imaginen que ellos servían como unos dioses y todo lo que ellos hacían, esta gran expansión de la reina Victoria y de todo este imperio, se lo atribuían a esos dioses. Entonces tenemos un imperio gigante, todopoderoso, toda la gente les teme, tiene ejércitos increíbles, estructuras arquitectónicas increíbles, son una fuente poderosa de conocimiento, de información, de desarrollo tecnológico, intelectual, militar. Ellos se pueden jactar de todo esto. Ellos ven todo esto, ven la gloria, ven la bendición de los dioses en todo lo que han hecho. Y un dios que nunca habían escuchado, nunca habían conocido, que viene por dos hebreos, gente que ellos consideraban como pobre, poco educada, esclavos, ¿no? Eh, gente derrotada por sus propios dioses, que no tiene grandeza, que no tiene gloria, que viven para ellos. Su existencia es misericordia a los egipcios, por ejemplo. Sí, así de grandes son ellos, que ellos se consideran a ellos misericordiosos porque no los acaban, no los matan a pesar de que son sus esclavos. Su vida depende de ellos deben trabajar para ellos, son siervos de ellos. Y dos hebreos, dos esclavos, pobres, viejos, ancianos, uno de 80 y otro de 83 años, sin poder militar, porque recuerden que la mayoría de batallas eran militares, ¿no? Un ejército tenía un rey y ese rey era la imagen y semejanza del dios X, ¿no? De Baal y por ejemplo, en este caso, digamos, el faraón la imagen y semejanza de Ra, por ejemplo. Entonces, ellos dos se enfrentaban y el que ganaba era el dios más poderoso. Ambos dioses en las mentes de ellos existían y el poder del dios se reflejaba en quién ganaba y quién perdía. Así se ganaban las batallas de dioses de la época. ¿No? Con ejércitos y estrategia militar y grandeza y poder. Esta gente no tiene ejército, no tiene espada, no tiene nada que hacer contra el faraón, no tiene forma de decirle como vamos a ganar militarmente, así vas a ver que Yahweh es más poderoso que los egipcios los vamos a acabar y bla bla. No. Son dos ancianitos que Dios utiliza, uno que no puede ni hablar bien, ¿no? Dios va a utilizar estos dos ancianitos para obrar en prodigios y señales y mostrar que Él es superior, que Él es supremo, que Él es preeminente a los dioses egipcios. Lo que va a suceder acá vamos a ver la grandeza de Yahweh. Y no solo nosotros hoy en día, sino los egipcios van a verlo. Los egipcios van a verlo. Y los israelitas van a verlo. Esto es lo que van a ver y presenciar con sus propios ojos, con sus propios sentidos. Van a ver la caída de la civilización más grande sin peleas. Simplemente Dios juzgando y mostrando su grandeza. Y como ya hemos visto un montón de veces, Dios se va a encargar de que el corazón del faraón sea endurecido hasta que mate a su primogénito porque ya lo ha hecho. Como mi pueblo es como mi hijo, mi familia, mi primogénito. Y finalmente eso aplica al verdadero y último Israel que es Jesús, pero nosotros en Jesús somos el pueblo de Dios, eso ya lo vemos un poco. Pero todo lo que se simboliza ya está prometido. Dios simplemente va a actuar y obrar para que su palabra se cumpla. Y su palabra, no este concepto de la palabra de Dios, el nombre de Dios, el carácter de Dios, son esenciales para entender la redención y finalmente qué es ser el pueblo de Dios. Porque ¿qué Dios servimos nosotros? ¿A qué Dios adoramos nosotros? Y es a este Dios. Este mismo Dios
que libró a los egipcios, es el Dios que nos libró a nosotros en Jesús. Y para entender la riqueza de todo esto tenemos que entender lo maravilloso que es este Dios, lo grandioso que es este Dios, lo supremo que es este Dios. Y eso es lo que estas 10 grandes maravillas nos van a mostrar. Por eso no vamos a hablar de plagas, no nos vamos a enfocar en las plagas, sino nos vamos a enfocar en a qué Dios atacó Dios, cómo Dios venció y lo que eso significaba para el pueblo egipcio en específico. Y así vamos a entender como más grandemente lo que esto significa, ¿no? ¿Alguna pregunta antes de finalizar la clase? Sí, Karina. Hola, profe. Hola. Sí, una preguntita. Digamos, nosotros vemos desde la perspectiva de Moisés, del pueblo de Israel, ¿no? Y del propósito de Dios en todo esto. A nivel también, una curiosidad, no sé, a nivel de la civilización de los egipcios, pues lo que entendemos es que era de las más avanzadas, desarrolladas. Ellos tienen algún registro, digamos, de todos estos eventos o algo por el estilo, o ellos simplemente omitieron su derrota y eso no lo mencionan, digamos, dentro de su historia o de las cosas que han encontrado de los egipcios, no sé, es como... Bueno, muy buena pregunta. Gracias primero por la pregunta. ¿Hay registros históricos, por ejemplo, de un cambio de monarquía en la línea del faraón, más o menos en el tiempo de lo que diríamos es el éxodo? O sea, es posible que sea como el reemplazo de este faraón que fue ahogado en el Mar Rojo. Ese tipo de registros están. Obviamente nunca vas a encontrar como el pueblo mismo de Egipto aceptando la derrota en, en manos de Yahweh o algo así. De eso no tenemos, pero sí tenemos evidencia por ejemplo, un días de oscuridad perpetua, pero no se le atribuyen a Yahweh como un castigo o un juicio, ¿no? Que es como Dios deja, quita el sol de iluminar, ¿no? Así oscuridad absoluta. Ellos se lo van a atribuir, por ejemplo, a Ra y lo van a ver como un castigo, pero tenemos como registros que son comparables a la Biblia, pero creo que están alterados conscientemente para no mostrar lo que sucedió en manos de este dios enemigo, obviamente. Ninguna civilización en general va a dejar un registro histórico de cómo fueron vencidos por alguien más o por un dios más. Ellos siempre van a poner solo los registros donde ellos se ven grandes y poderosos. Sí tenemos algunas evidencias arqueológicas históricas que nos ayudan a ver y entender ciertas cosas y podemos compararlas a la Biblia, pero la Biblia es la que nos cuenta la verdadera historia. Esto va a pasar no solo con los egipcios, sino con los asirios y otras civilizaciones eh, en la época de la conquista de Israel, ¿no? Que simplemente era cuestión de dejar simplemente crónicas de las cosas buenas y de las conquistas y no de las derrotas. Eso curiosamente hace maravillosa la historia del Antiguo Testamento. Y es que es una historia donde no vemos poder y un gran pueblo y grandes reyes y grandes personas, sino personas falibles y pecadoras que Dios utiliza. Es contracultural al como se hacía historia en la época, ¿no? No buscando dejar fuera lo malo, sino incluyéndolo y cosas muy terribles, ¿no? Por ejemplo, el libro de los jueces es increíble que exista en la Biblia. Es una de las razones por las que el liberalismo cristiano, lo que es el cristianismo liberal, no podía con la Biblia. Decían, ¿cómo así que hay violaciones y eh, desmembraciones? Eso no... ¿Por qué Dios escribiría algo así? Es lo que se preguntan ellos. Eso es malvado. Y creo que es porque la historia del pueblo de Dios no es la historia de un pueblo fiel y maravilloso, pero es la historia de este Dios que es tan fiel a pesar de que la realidad humana está ahí, el pecado está ahí. Entonces sí hay cosas que vamos a poder encontrar en los registros históricos que a la luz de la Biblia podemos entenderlas, pero por sí mismas no van a buscar darle el crédito a Dios,
Ah, ok, maestro, gracias. Una preguntita, estaba pues releyendo Éxodo y toda esta historia y hay un pedacito en particular, bueno, no sé si ya lo explicaron, donde ya Moisés va con su familia y su esposa, sus hijos, ya hacia Egipto, como él aceptando como tal su misión. Y hay una parte donde dice que Dios se le aparece y lo quiere matar, ¿no? Y hay una escena muy rara de, sí, de que la esposa le corta el prepucio al hijo y bueno, no sé, es una historia así bien extraña. No sé si ya lo explicaron. Eh, no, curiosa, Oye, gracias, Cari. No, tristemente porque no nos ayuda mucho a entender como la historia en sí, o sea, cosas pasadas que son medio difíciles, pero para explicarte lo brevemente, Dios no se le aparece a Moisés. El hebreo, y yo no entiendo por qué la mayoría de traducciones ponen a Moisés como el protagonista de esa historia, es Dios contra Gersón. Y curiosamente está después de este pasaje donde Dios le dice a Moisés como porque tú no dejas ir a mi primogénito, yo mataré a tu primogénito. Y entonces luego nos cuenta esta historia del primogénito de Moisés, que es Gersón. Ese es el que Dios se le aparece y la razón por la que lo quiere matar es porque está circuncidado pero no bajo el estándar abrahámico, sino bajo el estándar egipcio. Es decir, eh, es como un hijo egipcio. Es como si fuera, pues después de todo, Moisés viene de una familia egipcia, ¿no? Entonces, lo que pasa ahí es que Dios va a mostrar, y va a mostrar algo que vamos a ver también en la Pascua, y es que el que no se aparte del pueblo de Dios, Dios va a cortar, como le prometió a Abraham, ¿no? La señal del pacto tiene que ser como Dios la ha establecido, no como las civilizaciones alrededor lo han hecho. Entonces Dios se le aparece a Gersón y lo va a matar porque es como un hijo egipcio, ¿no? No es parte del pueblo del pacto. Y Séfora, la mamá, lo que hace es que lo circuncida completamente bajo el ritual de los madianitas. Es decir, todas las palabras que ves ahí de la herramienta que utilizó y la forma en que lo hizo son como lo hacía su familia. Ella era hija de sacerdotes madianitas. Entonces está siguiendo lo que ella conoce es el ritual apropiado bajo lo que entiende en la tradición hebrea es la forma apropiada de circuncidar, es decir, de hacerlo un hijo del pacto, del pueblo de Dios, sino un hijo egipcio extranjero. Eh, y eso es lo que está haciendo, ¿no? Está haciendo una comparación entre el primogénito del faraón mismo y el primogénito de Moisés, porque Moisés no lo ha circuncidado como un hijo del pueblo de Dios, sino tiene la señal del pueblo de Dios, sino la señal del pueblo de los egipcios. Entonces dice, esto no se va a limitar al faraón o al hijo del faraón, sino a todo el que no sea parte de mi pueblo. Y eso lo vamos a ver en la Pascua. Si un israelita no obedece el ritual de la Pascua, Dios va a entrar y le va a matar al primogénito. Esto no es opcional. La misma forma que el signo del pacto no es opcional. Si tú dices ser parte de este pueblo hebreo escogido por Dios, tú tienes que cargar la señal del pacto, como Dios la ha establecido en Abraham. No como las civilizaciones extrañas lo hacen, ni mucho menos la de los egipcios mismos, ¿no? Eh, entonces, eso es de lo que se trata ese pasaje. No lo incluí simplemente porque no nos da luz a la historia de, del Éxodo como el patrón de redención del reino de Dios. Eh, pero ahí te lo explico un poco. Sí, yo sé que es raro. En la Biblia hay unos pasajes que uno dice, yo no sé por qué están ahí, pero tienen un propósito. Solo que no puedo estudiar todo un libro, por ejemplo, Génesis capítulo a capítulo, porque entonces no acabamos nunca. Lo mismo tengo que seleccionar textos en Éxodo que nos ayuden a ver cómo está la línea temporal y el propósito que tiene, pero no ver todos los pasajes, porque si no, sí, eh, uno a veces no les puede hallar la relación cuando estamos hablando de historia y patrón histórico y patrón de redención. Eh, Versículo por versículo, tocar como secciones importantes, que es lo que estamos haciendo. Eh, pero sí, sí entiendo, es un pasaje raro. ah, ok, maestro, gracias. De nada,